Ruego al Señor que me revista de su gracia para entregar el mensaje de la palabra. El tema de esta noche: benditos los que buscan a Dios. Benditos los que buscan a Dios. ¿Se le olvidará? Benditos los que buscan a Dios. ¿Por qué? Porque bienaventurado, este es el famoso sermón del monte que dio el Señor, la bienaventuranza, y dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, ¿se escucha bien o no? Ya, ¿todos escuchan bien? Arriba el coro, acá también, ya, y acá también, ya. Dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. Bienaventurados significa benditos, dichosos, felices en Dios. No es una felicitación cualquiera, es felices en Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el tema es: benditos los que, ¿cómo dice? Los que buscan a Dios. Si está clarito. Yo quiero saber si usted lo tomó. Ahora, ¿por qué hablamos de los que buscan a Dios? Porque el pobre en espíritu, ayer teníamos en el Te Deum la misma palabra, un poco más larga, pero ahí no se puede explicar como en un servicio normal de la iglesia, porque el tiempo es muy poco, porque gran parte de los que escuchan son indoctos, no conocen el lenguaje evangélico. Entonces usted pierde mucho tiempo explicando algo que para usted es sabido. Entonces es distinta la profundidad de la palabra. Y específicamente para hoy día el tema es: benditos los que buscan a Dios. Ayer se les predicó a ellos con respecto a la salvación del alma. El que tomó, tomó; el que no tomó, no tomó. Lo único que tenemos claro es que algunos de ellos el próximo año no estarán en este mundo. Y fue la oportunidad tal vez para ellos hoy día, ayer, de escuchar la verdad con respecto a su eternidad. Usted me dice: ¿y usted sabe cuál es? No, pues yo no tengo idea. Lo único que yo sé es que algunos de ellos no van a estar en este mundo. Van a estar enterrados o cremados, como es la costumbre de muchos hoy día. Y a propósito de eso, más de alguien pregunta: ¿y los cristianos nos podemos cremar? Mire, todo se puede hacer. Si usted cae en un avión y se desintegra, no quedó nada y no hay nada que enterrar. Si usted se ahoga en el mar y nunca lo encuentran, tampoco se va a enterrar. Si usted va en un barco que se hunde y naufraga y se hundió y no se va a enterrar, va a estar en el mar. Pero cuando venga el Señor, la tierra entregará a sus muertos y el mar entregará a sus muertos. Así que lo del cuerpo no es lo que importa. Pero la costumbre cristiana y la costumbre judía es enterrar. ¿Hay problemas con la cremación? La costumbre nuestra, la tradición nuestra es el enterramiento, es la sepultación. Al Señor lo sepultaron, no lo cremaron. Ahora en la India sí la gente se cremaba y se siguen cremando. Pero si usted me pregunta a mí, ¿y qué pasa? Bueno, en la Edad Media, con la famosa peste negra, se quemaba al muerto y toda su casa, porque lo único que se sabía que paraba la peste era el fuego. Pero eso era porque era la famosa peste negra. Hay gente que no cree, no está ni ahí ni con Dios ni con nadie, y dice: no, mejor me cremo, y además le echan al agua y tienen toda una filosofía que viene de los orientales también, de tirar, es como los indios que tiran las aguas al Ganges y según ellos fomentan la vida y da no sé cuánta, y en la encarnación,
Por eso no nos gusta la cremación, porque va muy metida con la doctrina de la reencarnación, que no es cristiana. Por eso los cristianos deben enterrarse y no cremarse. Pero Dios nos libre. Hubiese una peste y hubiese que quemar todo, como la peste negra, bueno, habría que quemarlo nomás. Pero son cosas extraordinarias. Que usted se ahogue y nunca encuentre su cuerpo es extraordinario. Que se hunda su barco, no alcancen a salvarlo y se ahogue con barco y todo, también es algo extraordinario. Que reviente un avión y usted reviente con él, también es extraordinario. No es lo normal. Lo normal para los cristianos es que sus cuerpos se entierran. ¿Está claro? Aclaremos al tiro la doctrina para no tener problemas. Bien, vamos a lo importante. Esto de que benditos los que buscan a Dios. Sin Dios, sin el conocimiento del Señor, todos nosotros somos pobres criaturas sin Dios ni ley. Tal vez con un poquito de educación. ¿Qué es lo que es la educación al final? Es un barniz de cultura. Algunas cosas más refinadas, una persona con educación sabe cómo comer, sabe cómo vestir, sabe lo que se llama la urbanidad, los tratamientos entre personas, los cuidados, las deferencias, lo que corresponde hacer en cuanto a afabilidad, a bondad, a recepción, cómo actuar cuando una persona recibe gente en su casa, cómo actuar cuando va de visita, cuándo aceptar una invitación a comer, cuándo no. Todo eso lo enseña la educación y eso es barniz de cultura, no es más que eso. Pero igual el culto y el inculto actúa mal. Peca, hace cosas malas. El con educación, un poquito más disimulado. El sin educación, un poquito más brusco, más rústico, como diríamos en Chile, más roto, más así, más salvaje, por así decirlo. Pero los unos y los otros, y para que nadie se enoje ahora, las unas y las otras hacen lo mismo. El pecado toca por igual a hombres y mujeres, cultos o incultos, cultas o incultas. Nadie cambia por la cultura en cuanto a dejar el pecado. Podemos recurrir a los ejemplos de la historia. Los caldeos, con Babilonia a la cabeza, pecaron y se corrompieron y perdieron el poder del mundo por el pecado. Los asirios también, los medas, los persas también, los griegos, que se exaltan como una de las culturas más grandes de la historia, fueron los más pecadores, fueron terriblemente degenerados, con cultura y todo. Y los romanos, a quien la historia le debe mucho adelanto, todo lo que es el derecho que viene de los etruscos, toda la ciencia y la cultura que venía de los atenienses y los tomaron ellos, todo lo que es la ingeniería que tuvo un gran desarrollo con los romanos, muchas cosas hermosas de los romanos, la Pax Romana, todo lo que es los caminos, unir ese imperio tremendo, no les sirvió de nada cuando se pervirtieron, cuando el pecado llegó al máximo descrito en la Biblia, donde la gente perdieron el control de su naturaleza y se pervirtieron en todo tipo de cosas. De nada les sirvió la cultura, porque nadie por sus propios méritos puede dominar esto que se llama carne, esa vieja naturaleza humana que al hombre lo lleva al pecado y que lo hace ser un actor dirigido por el diablo en el escenario que es el mundo. Nosotros tenemos tres poderosos enemigos: el mundo, el demonio y la carne. El mundo es el escenario.
Ahí usted se mueve. El actor es su carne. Su carne, su vieja naturaleza, no quiere a Dios. No busca a Dios. Nosotros buscamos a Dios mediante la oración, la lectura de la palabra, la consagración. Vamos a orar, nos da sueño. Tenemos otro problema. Nos surge una urgencia de leer tal cosa o de hacer tal cosa. La cosa es no orar, no leer la palabra. ¿Quién está actuando ahí? La carne. Que este diablo, no, si no tiene que el diablo. Es mi carne la que no quiere orar, es mi carne la que no quiere buscar al Señor, es mi carne la que no quiere leer la palabra. Porque no le conviene a la carne. Hay una constante lucha entre el espíritu del hombre y su vieja naturaleza humana o carne. ¿Y quién dirige? ¿Quién instiga? El escenario es el mundo. El actor es la carne. Puede estar acompañada por otro, en compañía, o puede ser un monólogo o una actuación unipersonal. Como sea, hay uno que lo dirige. Y ese es Satanás, el diablo, con sus huestes infernales, que trata de apartar a la persona de Dios y su camino. ¿Está claro? ¿Lo entiende usted? Esto que estamos hablando aquí y que a alguno puede parecerle novedoso, es algo tan cotidiano y tan normal como respirar. ¿Usted piensa para respirar? No, respira. Y si no respira se muere. Y no va a poder pensar nunca porque se murió. Entonces usted respira. Así como es natural el respirar, es natural que esta vieja naturaleza humana se aparte de Dios, se aleje de Dios, peque contra Dios. ¿Qué es lo que es pecado? Toda desobediencia a Dios es pecado. Y eso está tipificado aquí, en el libro de Dios, en la palabra de Dios, que es la Biblia, que es un conjunto de 2 testamentos. El antiguo, que tiene 39 libros, y el nuevo, que habla de Jesucristo y esta nueva dispensación de la gracia, que tiene 27 libros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios nos enseña que hay un Dios que bendice al que lo busca y que castiga al que peca contra él. No es que Dios sea un ser ególatra y vanidoso, que le guste que lo busquen y que le alaben y que como que pasen siempre diciéndole cosas lindas, que lo amamos. No es eso. Dios sabe que nuestra vieja naturaleza humana, esto que llamamos carne, en su sentir, en su designio, se opone a lo que Dios quiere. Y por eso Él mandó a Jesucristo, su Hijo, a pagar el precio del pecado de todos nosotros. Porque Él dictó una ley, la ley mosaica, y dijo que todo aquel que cumpliera toda la ley era salvo. Pero nadie pudo cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque esta vieja naturaleza humana, aún en los más píos, algo fallaba. Y por tanto no era completo. Como vio Dios que eso no era posible, mandó un sustituto. Porque la vieja ley, la vieja dispensación, la ley mosaica, tenía un sistema de expiación, un sistema de perdón para el que se reconocía pecador, según la capacidad económica de la persona, desde un becerro hasta una tórtola. Podían las personas ofrendar, y cuando se ofrendaban, se sacrificaban, la mano del que expiaba, del que había llevado esos animales para expiación, tenían que estar puestos sobre el becerro, sobre el ave, sobre el carnero,
sobre el cordero, sobre la oveja, en forma tal que cuando el sacerdote sacrificara, cortara, ¿cierto?, la vida de ese animal, la sangre de ese animal salpicara al que lo había ofrendado, y de esa manera el pecado de la persona se traspasaba al animal y la persona quedaba limpia. Como todo eso, por la malicia humana, por el acomodo humano, fracasó. No hay que olvidarse que el Señor dijo: cansado estoy de vuestro sacrificio y ofrenda. Dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces falló en la antigua dispensación. Por eso mandó a Cristo como Cordero de Dios, perfecto, porque estos corderos, estos animales, tenían que ser perfectos, no tener una tacha, una tara. No podían tener una oreja menos, un ojo tuerto, manchado. No, tenían que ser perfectos. Y entre los hombres y mujeres no hay nadie perfecto. Entonces Dios mandó a su propio Hijo, Jesucristo. Él nació sin pecado, concebido por el Espíritu Santo en una virgen que no conocía varón, que era virgen. Vivió sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Y murió sin pecado. ¿Cuándo? Cuando el populacho, un populacho grande, incentivado o asusado por los doctores de la ley, lo enfrenta estando crucificado, próximo a morir. Ahí había gente que le había sanado, gente que había alimentado a los 5.000 y a los 4.000, gente que había salvado, ciegos a los que le había dado vista, paralíticos que habían andado, leprosos sanados. Y estaban ahí, y estaban increpándole. Y uno mismo de los que estaba con él le decía: bueno, baja y desciende de la cruz para que creamos en ti. Y otros abajo le decían: el que en 3 días derribaba el templo y lo reconstruía, bájalo de la cruz, para que lo veamos y creamos. Si hay algo que hace mucho daño, es la ingratitud. Entre más grande es la persona en lo espiritual, más le duele. Y aquí estaba el verbo de vida, el Hijo de Dios, el que quitaba el pecado del mundo. Aquel de quien el Señor dio testimonio a Juan: este es mi Hijo amado. A él oíd. Y ahí estaban todos los beneficiados, o gran parte de ellos. Y él lo que tenía que haber dicho: Señor, córtale la cabeza. Señor, mátalo. Señor, mándalo a la legión de ángeles y que mueran. Ya habrían muerto. Pero no se habría cumplido el que murió sin pecado. Porque la esencia del Evangelio es convertirse y perdonar. ¿Y qué pasa? Cuando está ahí, clavado, con los acerbos dolores de la muerte, no solamente de los clavos en su sistema nervioso central, que es terrible, sino además con la herida del alma, de la ingratitud de aquellos cientos que habían sido beneficiados. Y esos traidores, esos malagradecidos, le estaban atacando en lugar de orar por él. Pero ¿cómo sabemos que murió sin pecado? Ya sabemos que nació sin pecado, no por obra de varón. Ya sabemos que vivió sin pecado, pero ahora le toca morir sin pecado. Y estando allí, en todo eso, dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese es mi Cristo. Ese es su Cristo. Es el que dijo: bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Hay un reino de los cielos para mí y para usted, para todos los que son pobres en espíritu, aquellos que habiendo vivido toda esta experiencia de la carne en mayor o menor medida, en un instante de nuestra propia historia, reconocimos que éramos pecadores, incapaces de llegar a Dios por nuestros méritos, incapaces de salvarnos porque mérito para salvarnos no tenemos ninguno, y que solo había uno, este Cristo de la gloria, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y 40 días después fue alzado a la presencia de Dios y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Este sí que puede. Este sí que puede salvar a todo al que en Él clama, al que en Él confía. Cuando nosotros llegamos al Evangelio y le hacemos nuestra promesa al Señor, es porque nos hemos dado cuenta en un instante de nuestra mísera vida que somos incapaces, que no damos el ancho, que no podemos cumplir con lo que Dios quiere y que solo hay uno y solo uno, Jesucristo, que puede perdonarnos, puede salvarnos, puede cambiarnos. Y empieza un clamor, una búsqueda, un deseo de llenarnos de la presencia del Señor. Ha pasado algo, el Señor nos perdonó, se fueron los demonios de nuestra vida, Cristo nos cambió, pero nos sentimos tan indefensos, tan poca cosa, tan sin fuerza, sin capacidad para seguir al Maestro, que es ahí donde somos pobres en espíritu, porque se han ido los demonios y solo hay uno en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que nos empieza a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Entiende la palabra? En esto estamos. Y es allí cuando nos damos cuenta que tenemos, gracias Señor. Le invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque estas cosas no las revela mente humana, ni las puede escribir un hombre mortal. Estas cosas solamente las relata y las revela el Espíritu del Señor. Por eso a Él es la honra y la gloria. Y allí, en ese instante cuando nos damos cuenta que no podemos, que es imposible que usted se pueda convertir sin la ayuda del Señor, es cuando nos damos cuenta que tenemos que empezar a buscar a Dios. Y ese hombre, esa mujer perdonada, agradecida, agradecido, quiere buscar, quiere agradar a Dios, pero no sabe cómo. Sabe que va por un camino, pero no sabe cuál. El camino es Cristo, pero por allá, por aquí, por acá, ¿por dónde? Y ahí donde el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Porque estoy en el camino a la vida eterna. Sé que tengo el beneplácito de Cristo, sé que Él me ha perdonado, sé que estoy en el camino de la vida eterna, que lleva a la vida eterna. Pero me siento tan débil, tan ignorante, tan incompetente, tan torpe. Creo que lo hago bien, pero no estoy seguro. A lo mejor lo estoy haciendo mal. No quiero pecar y peco. Quiero ser un hombre de paz y me espanto, me enojo. Quiero responder bien y muchas veces respondo mal.
Quiero dar amor y muchas veces doy lo contrario. Quiero tener mi vida totalmente cambiada, pero me doy cuenta que quedan cosas del viejo hombre, de la vieja mujer. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces dice, bienaventurados los que lloran, porque aquel que busca a Dios, aquella que busca a Dios, llora en su espíritu, en esta lucha de querer agradar a Dios y sentirse tan torpe, tan falta, tan insignificante, con tan poca fuerza, no sé, con tan poco entendimiento, que no entiende cómo agradar al Señor. Y al mismo tiempo mira al mundo y ve cómo el pecado florece, cómo hoy día todo lo malo crece, y no solamente crece, se glorifica, se publicita, se recomienda y se legisla para que lo consideren bueno. Y los mismos cristianos vemos nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, en fin, nuestros hermanos, nuestros familiares, que están también metidos en muchas cosas de maldad. Claro, porque la hermana le dice, hijo, no haga eso, lo hace. Hija, no se meta ahí, se mete. Hijo, no fume, fuma. Hijo, no tome, toma. Hijo, no esté metido con esas cuestiones, como con hierba, jalando. Mira, tu mamá con tu vida y con tu religión, déjame vivir con la mía. ¿Cómo hacer que eso termine? Hay tantas cosas que nos rodean. Estamos trabajando y vemos que hay un grupo robando y nos quieren meter en el medio. Y nosotros no vamos a hacer eso porque somos hijos del Señor. Pero hay un precio. Te aíslan, te puncean, te tratan mal, te tratan de involucrar para que también tú seas contado entre los malos sin ser malo. Otros son peores, tratan de que lo que ellos hacen, tú pagues el pato, tú pagues el precio, te echan la culpa a ti, te incriminan. Y el cristiano dice, Señor, pero si yo no he hecho nada, y al contrario, yo jamás voy a hacer eso porque soy hijo tuyo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hijo, así es el camino, así es el mundo. Y esta noche tienes que decidir a quién sigues. Si sigues a Cristo o si te conviertes en cómplice del mundo, te das la vuelta y haces lo mismo que ellos. A farrear con ellos, a fornicar con ellos. Los jóvenes, señorita, hoy día en los colegios es tremendo, ni hablar de la universidad. Hoy día la fornicación expande cada día, el adulterio está en todos los barrios del país y se considera como algo top, como algo bonito, como algo encachado. Es como liberación del hombre, liberación de la mujer. Y si se va a otras cosas más terribles que eso, peor todavía. Total, estamos en el tiempo de la modernidad. Y por último, como dijo alguien, en mi vida, ¿ok? ¿Qué va a decir esa persona en el tribunal de Cristo? En el tribunal de Dios. Bueno, los de afuera, sigamos predicando para que el Señor los cambie. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Usted conoce al Señor? ¿Sabe lo que es bueno? ¿Sabe lo que es malo? ¿Y qué es lo que es malo? ¿Qué es lo que es pecado? Toda desobediencia a Dios es pecado. ¿Usted conoce la palabra? ¿Conoce lo que le agrada a Dios? ¿Conoce lo que le disgusta a Dios? Entonces haga lo que agrada a Dios y no haga lo que disgusta a Dios. Uno de los mejores mensajes que he escuchado en mi vida, se lo escuché al pastor José Rivera de Raúl del Canto, con la antigua iglesia de Raúl del Canto que hoy día está en la privada.
Era un pastor presbítero de nuestra iglesia, un anciano muy lindo en el Señor. Y tuvimos reunión de pastores en Pudahuel, donde el pastor Ramírez en aquel tiempo. Y le dieron el devocional. Rara vez le daban a los pastores más antiguos el devocional. Normalmente lo hacían los más nuevos. Pero le dieron a él. Y escuché, creo, uno de los mejores mensajes de la historia y más corto. Leyó una palabra bonita de cosas que había que hacer. Y luego se paró y dijo, nos rascó la guatita todo. Dijo, me han honrado con el devocional. Aquí hay hombres tan lindos y grandes en el Señor. Ustedes son grandes pastores. ¿Qué les voy a enseñar yo de la palabra del Señor que ustedes no sepan? Y se fue por debajo. Dijo, si aquí está todo claro, dijo. Aquí está clarito lo que hay que hacer. ¿Y cómo yo voy a pretender enseñarle a usted que haga lo que usted sabe que tiene que hacer? Pues si usted es pastor, ustedes son pastores, dijo. Entonces, como aquí dice que esto hay que hacerlo, hágalo, pues dijo. Y lo que dice que no se haga, no lo haga, pues dijo. Y eso sería todo para el Señor, honra y gloria. Oiga, vino un avivamiento, caímos todos de rodillas. Fue tan sencillo, pero tan práctico. Éramos puros pastores. Y efectivamente, se supone que lo sabíamos y que lo predicábamos. Pero el Señor nos enfrentó a otra cosa. ¿Lo practicábamos? ¿Lo practicábamos? Porque es fácil predicar, po. Usted predica, ¿cierto? Y practica. El Señor nos ayude. Dice, a ver, Señor, bendito el Señor para siempre. Paraos en las sendas antiguas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados. Os daré pan sin precio y agua sin costo, en el lenguaje actual. Venid a mí y comprad. Él tiene abundancia de pan. Él tiene abundancia de agua para regar tu vida seca, hijo. Para quitar tu hambre del mundo. ¿Qué le parece que esta noche le digamos al Señor nuestra verdad? Lindos trajes, estamos en el mes de la patria, vienen días de festejo, quizás muchos estén bendecidos. Por fuera, ¿dónde está tu contacto con el Señor? ¿Lo has sentido en tu casa? Cuando has orado al Señor, has llorado ante Él. No porque estás afligido, porque tienes un familiar en el hospital. No porque te dijeron que tu marido quedó sin trabajo. Has llorado ante Él, dándole gratitud, porque despertaste hoy día. Le ha dado gracias al Señor por el pancito que tiene. A lo mejor sin mantequilla, sin nada. A lo mejor medio duro. Pero tuviste un pan. Bendito el Señor. Tienes cómo vestirte. Tienes dónde reposar tu cabeza. Tienes con qué abrigarte. Y lo más importante, tienes un Dios que te cobija bajo sus alas. Bendito el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, Señor mío, mi Dios en quien confiaré. Iglesia, este es el mensaje. Dios te ama, Dios te quiere y te quiere bendecir. Pero tienes que tomar una decisión esta noche, una resolución vital para tu vida. Si sirves al Señor o sigues en el mundo.
si buscas a Dios o no lo buscas. No puedes quedarte en la frontera. Hoy para acá, después para acá. No, tienes que ir por aquí. Rumbo a la vida eterna. Vas a llorar en el camino. El diablo te va a hacer la guerra. Pero el que está contigo te va a ayudar y te va a hacer triunfador. Y si el Señor viene pronto o lleva a cada uno en su momento de muerte, allá, en el reino de los cielos, hay un lugar para ti. Hay una morada con tu nombre. Nunca más pobreza, nunca más enfermedad, nunca más peligro, nunca más amargura, nunca más dolor, porque el Señor será tu luz. El Señor estará contigo. A esto nos llama el Señor. Todo el que tenga sed, venga a beber del agua de la vida. Todo el que tiene hambre, venga a comer el pan de vida que es Jesucristo. Todo aquel que quiera entrar un día al reino de los cielos, renueve su condición de hijo de Dios con el Señor y dígale: Señor, heme aquí, por misericordia, guíame tú. Y el Señor le guiará y le hará vencedor. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Y para Él, solo para Él, honra y gloria ahora y para siempre. Amén. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra.